El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos cálidos sobre las montañas de Oaxaca cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Me encontraba en el pequeño pueblo de San Juan Mixtepec, donde llevaba ya 3 meses como voluntaria en un proyecto de desarrollo comunitario. Ese día, como tantos otros, había estado ayudando en la construcción de un nuevo salón para la escuela local. El polvo de la obra aún cubría mis manos y ropa cuando mi celular comenzó a vibrar en el bolsillo de mis jeans desgastados. Al principio, dudé en contestar. Estaba exhausta después de una larga jornada bajo el sol abrasador, y lo único que deseaba era darme una ducha refrescante en la pequeña casa que compartía con otros voluntarios. Sin embargo, algo me impulsó a sacar el teléfono. Tal vez fue el presentimiento de que algo importante estaba por suceder, o quizás simplemente la costumbre de estar siempre disponible para mi familia, incluso estando tan lejos de casa. Cuando vi el nombre de Ernesto, mi padrastro, en la pantalla, sentí una punzada de inquietud. Nuestra relación nunca había sido fácil, y las llamadas de larga distancia no eran algo habitual entre nosotros. Con cierta aprensión, deslicé el dedo por la pantalla para contestar. «Hola», dije, intentando que mi voz sonara lo más neutral posible. «María». La voz de Ernesto sonaba extrañamente alegre, lo cual solo aumentó mi sensación de malestar. «¿Cómo está mi hijastra favorita?». Reprimí un suspiro. Ernesto solo usaba ese tono meloso cuando quería algo o cuando había hecho algo que sabía que me molestaría. «Estoy bien, Ernesto». «¿Pasa algo?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y pude imaginar a Ernesto preparándose para soltar la bomba. «Bueno, verás. He tenido que tomar una decisión importante. Por el bien de la familia, ya sabes». Mi corazón se aceleró. Las decisiones importantes de Ernesto rara vez resultaban ser buenas noticias para alguien que no fuera él mismo. «¿Qué has hecho?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «He vendido la casa de la playa», soltó de golpe, como si al decirlo rápido pudiera disminuir el impacto de sus palabras. Por un momento, creí haber escuchado mal. La casa de la playa había sido el refugio de mi madre y mío después del divorcio. Era el lugar donde habíamos sanado nuestras heridas, donde habíamos construido nuevos recuerdos felices. Era nuestro hogar. «¿Qué?», logré articular finalmente. «¿Cómo que la has vendido?». «Esa casa no es tuya, Ernesto. Es de mamá y mía». Ernesto soltó una risa nerviosa que me hizo hervir la sangre. «Bueno, técnicamente estaba a nombre de tu madre, y como su esposo». «No tenías derecho», interrumpí, la ira creciendo en mi interior. «¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarnos?». «Mira, María», su tono se volvió más serio. «Tenía deudas que pagar. Deudas importantes. Era esto o perderlo todo. He hecho lo que tenía que hacer por el bien de la familia». Cerré los ojos, intentando controlar la rabia y la decepción que amenazaban con desbordarme. «¿Deudas? ¿Qué tipo de deudas, Ernesto?». Hubo otro silencio incómodo antes de que respondiera. «Apuestas». Las cosas se me fueron un poco de las manos en el casino, pero ya está todo solucionado. Con el dinero de la venta de la casa, he pagado todo lo que debía y aún nos queda un buen pellizco. No podía creer lo que estaba escuchando. La casa de mis recuerdos, el lugar donde mi madre y yo habíamos encontrado paz después de tantas tormentas, vendida para pagar las deudas de juego de Ernesto. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Mamá lo sabe?», pregunté, temiendo la respuesta. «Aún no», admitió Ernesto. «Pensé que sería mejor contártelo a ti primero. Ya sabes cómo se pone tu madre con estas cosas». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Ernesto, lo que has hecho es imperdonable. No tenías derecho a vender esa casa. Era nuestra, no tuya». «Vamos, María, no seas dramática», respondió, su tono volviéndose defensivo. «Lo hecho está. Es para un bien mayor, el mío». «Ja, ja». Su risa forzada solo sirvió para aumentar mi ira. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La rabia inicial dio paso a una calma fría y calculadora.
Ernesto había cometido un error, uno que le costaría caro. Pero no iba a darle la satisfacción de verme perder el control. Espero que te funcione, dije con una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí misma. Pude sentir la confusión de Ernesto al otro lado de la línea. Claramente, esperaba gritos, lágrimas o amenazas. Mi calma lo desconcertó. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la incertidumbre evidente en su voz. Nada, Ernesto. Ya has tomado tu decisión. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Me quedé allí de pie, en medio del patio de la escuela, rodeada por los sonidos de los niños jugando y las conversaciones de mis compañeros voluntarios. Pero en mi mente, solo podía escuchar el eco de las palabras de Ernesto. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de Oaxaca. El cielo se había teñido de un rojo intenso, como si reflejara la ira que bullía en mi interior. Los niños del pueblo seguían corriendo felices tras un balón de fútbol improvisado, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. En ese momento, tomé una decisión. No iba a permitir que Ernesto se saliera con la suya. Había algo que él no sabía, algo que cambiaría todo cuando volviera a casa. Pero por ahora, tenía un trabajo que terminar aquí en San Juan Mixtepec. Respiré hondo, dejando que el aire fresco de la montaña llenara mis pulmones. El olor a tierra mojada y a tortillas recién hechas me recordó dónde estaba y por qué había venido. Estas personas, esta comunidad, me necesitaban. No podía dejarme llevar por la ira y abandonar mi misión. Con renovada determinación, me dirigí hacia la casa que compartía con los otros voluntarios. Necesitaba un plan, pero eso podía esperar. Por ahora, me concentraría en el trabajo que había venido a hacer. Ayudaría a construir esa escuela, enseñaría a los niños y apoyaría a la comunidad. Y cuando llegara el momento, volvería a casa y enfrentaría a Ernesto. Mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, saludando a los vecinos que ya me conocían, no pude evitar pensar en mi madre. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de lo que había hecho Ernesto? ¿Cómo podría protegerla del dolor que seguramente sentiría? Esa noche, acostada en mi pequeña cama en la casa de voluntarios, miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Oaxaca. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se veía en la ciudad, recordándome lo lejos que estaba de casa. Pero también me recordaban que, sin importar la distancia, seguía conectada con mi pasado y mi futuro. Cerré los ojos, dejando que el sonido de los grillos y el viento entre los árboles me arrullara. Mañana sería otro día. Un día más cerca de enfrentar a Ernesto y recuperar lo que nos pertenecía. Con ese pensamiento, me sumergí en un sueño intranquilo, donde las olas del mar se mezclaban con el polvo de las montañas de Oaxaca, y la risa de mi madre competía con la voz burlona de Ernesto. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. El canto de los gallos y el aroma del café recién hecho me despertaron antes de que saliera el sol. Me levanté, aún con el peso de la conversación con Ernesto sobre mis hombros, pero decidida a no dejar que afectara mi trabajo en San Juan Mixtepec. Mientras desayunaba con mis compañeros voluntarios, compartiendo pan dulce y fruta fresca, me esforcé por mantener una sonrisa en mi rostro. Ellos notaron que algo me preocupaba, pero respetaron mi silencio. Así era la vida en la comunidad de voluntarios, nos apoyábamos mutuamente, pero también entendíamos la necesidad de espacio personal. El día transcurrió en un borrón de actividad. Trabajé incansablemente en la construcción del nuevo salón de clases, mezclando cemento, cargando ladrillos y ayudando a levantar las paredes. El trabajo físico me ayudó a canalizar mi frustración y mi ira. Con cada ladrillo que colocaba, imaginaba que estaba construyendo un muro entre Ernesto y nuestra familia. Durante el almuerzo, mientras compartía tortillas y frijoles con los trabajadores locales, no pude evitar pensar en los almuerzos familiares en la casa de la playa. El contraste entre la simplicidad de la vida en San Juan Mixtepec y los recuerdos de aquellos días despreocupados en la costa me hizo sentir una punzada de nostalgia. Fue entonces cuando decidí que, sin importar lo que costara, recuperaría esa casa. No solo por los recuerdos, sino por lo que representaba, un símbolo de la fuerza y la resistencia de mi madre y mía frente a la adversidad. Esa tarde,
mientras ayudaba a los niños con sus tareas en la escuela temporal que habíamos instalado, recibí un mensaje de texto de mi madre. Era un simple: te extraño, hija. Espero que estés bien. Esas pocas palabras casi me quebraron. ¿Cómo podría decirle lo que había hecho Ernesto? ¿Cómo podría protegerla de este nuevo golpe? Decidí que, por ahora, guardaría el secreto. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Y sobre todo, necesitaba terminar mi trabajo aquí en San Juan Mixtepec. Estas personas contaban conmigo, y no les fallaría. Esa noche, sentada en el porche de la casa de voluntarios, mirando las luces parpadeantes del pueblo en la distancia, tomé una decisión. Acortaría mi estancia en un mes. Sería tiempo suficiente para completar los proyectos más importantes y asegurarme de que la comunidad pudiera continuar sin mí. Y luego, volvería a casa para enfrentar a Ernesto y recuperar lo que nos pertenecía. Mientras el viento fresco de la montaña acariciaba mi rostro, sentí una mezcla de determinación y tristeza. San Juan Mixtepec me había enseñado mucho sobre la resiliencia, la comunidad y la fuerza interior. Ahora era el momento de poner en práctica esas lecciones en mi propia vida. Con un suspiro, me levanté y volví al interior de la casa. Mañana sería otro día de trabajo duro, otro día más cerca de mi regreso y del enfrentamiento que me esperaba. Pero por ahora, me concentraría en el presente, en las personas que me rodeaban y en el trabajo que aún quedaba por hacer. Mientras me preparaba para dormir, eché un último vistazo por la ventana. Las estrellas brillaban con fuerza, como faros en la oscuridad. Me recordaron que, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante, siempre habría luz guiándome. Con ese pensamiento reconfortante, cerré los ojos y me sumergí en un sueño más tranquilo que el de la noche anterior. Los días que siguieron a la llamada de Ernesto fueron una montaña rusa emocional. Cada mañana me despertaba con una mezcla de determinación y ansiedad, sabiendo que tenía que mantener la compostura y seguir adelante con mi trabajo en San Juan Mixtepec, a pesar de la tormenta que se gestaba en mi interior. El gallo de doña Lupita, nuestra vecina, me despertaba cada día al amanecer. Su canto estridente se mezclaba con el aroma del café de olla que Juana, una de mis compañeras voluntarias, preparaba religiosamente cada mañana. Esos pequeños detalles cotidianos se habían convertido en mi ancla, manteniéndome conectada con el presente cuando mis pensamientos amenazaban con arrastrarme hacia un futuro incierto. «Buenos días, María», me saludaba Juana mientras me servía una taza de café humeante. «¿Dormiste bien?». Intentaba sonreír, aunque sabía que no engañaba a nadie. «Lo suficiente», respondía, agradeciendo silenciosamente que nadie presionara para saber más. Nuestros días comenzaban temprano. Después de un desayuno rápido de huevos con frijoles y tortillas recién hechas, nos dirigíamos a la escuela en construcción. El proyecto había comenzado meses antes de mi llegada, pero aún quedaba mucho por hacer. Ver cómo las paredes se alzaban un poco más cada día me daba una sensación de logro que contrastaba dolorosamente con la impotencia que sentía respecto a la situación en casa. Don Pedro, el maestro de obras local, nos recibía cada mañana con una sonrisa y palabras de aliento. «Ándale, muchachos», nos decía, «que hoy vamos a avanzar como nunca». Su optimismo era contagioso, y pronto me encontraba inmersa en el trabajo, mezclando cemento, cargando ladrillos y ayudando a colocar las vigas del techo. El trabajo físico era agotador, pero también terapéutico. Cada gota de sudor que caía de mi frente parecía llevarse consigo un poco de la rabia y la frustración que sentía hacia Ernesto. Mientras mis músculos ardían por el esfuerzo, mi mente se aclaraba, permitiéndome pensar con más claridad sobre cómo abordar la situación cuando regresara a casa. Los niños del pueblo a menudo se acercaban a observarnos trabajar, sus ojos brillantes de curiosidad y emoción. «¿Cuándo estará lista nuestra escuela nueva?», preguntaban constantemente. Sus voces llenas de esperanza me recordaban por qué estaba allí, porque era importante seguir adelante a pesar de mis problemas personales. Durante los descansos, compartíamos agua fresca de Jamaica y tamarindo que las mujeres del pueblo nos traían. Esos momentos de pausa eran preciosos, no solo por el alivio físico que proporcionaban, sino porque me permitían conectar con mis compañeros voluntarios y con la gente local. Fue durante uno de esos descansos cuando conocí a Rosario, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y ojos que parecían ver directamente en tu alma.
Ella se acercó a ofrecerme un vaso de agua de horchata y, sin que yo dijera nada, comentó: a veces, mijita, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Pero recuerda, no hay nada que no se pueda resolver con paciencia y determinación. Sus palabras me sorprendieron. ¿Acaso era tan evidente mi preocupación? Rosario debió notar mi desconcierto porque añadió con una sonrisa: no te preocupes, no soy bruja. Es solo que estos ojos viejos han visto mucho, y reconozco cuando alguien lleva una carga pesada en el corazón. Esa tarde, después del trabajo en la escuela, Rosario me invitó a su casa. Vivía en una pequeña vivienda de adobe en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín lleno de plantas medicinales y flores coloridas. Mientras preparaba té de manzanilla, me contó su historia. Hacía años, su esposo la había abandonado, dejándola sola con 3 hijos pequeños y una montaña de deudas. Pensé que el mundo se acababa, me dijo, pero poco a poco, con el apoyo de la comunidad y mucho trabajo duro, salimos adelante. Su historia me conmovió profundamente. Aquí estaba esta mujer, que había enfrentado adversidades quizás mayores que las mías, y sin embargo irradiaba una fuerza y una serenidad admirables. Me di cuenta de que, en cierto modo, San Juan Mixtepec me estaba enseñando lecciones que iban mucho más allá de la construcción de una escuela. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, sentí que iba recuperando mi equilibrio emocional. El trabajo en la escuela avanzaba a buen ritmo, y cada pequeño logro se celebraba como una gran victoria. Cuando terminamos de colocar el techo, todo el pueblo se reunió para una pequeña fiesta. Hubo música de mariachi, comida típica y mucho baile. Por unas horas, me permití olvidar mis preocupaciones y sumergirme en la alegría colectiva. Sin embargo, la realidad siempre encontraba la manera de recordarme que mi tiempo en San Juan Mixtepec era limitado. Cada noche, antes de dormir, revisaba mi teléfono en busca de noticias de casa. Mi madre seguía enviando mensajes cariñosos, aparentemente ajena a lo que había hecho Ernesto. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía una punzada de culpa por no contarle la verdad, pero me repetía a mí misma que era lo mejor, al menos por ahora. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con sus tareas en la biblioteca temporal que habíamos instalado, recibí un mensaje de Ernesto. Todo está arreglado, decía. He invertido el dinero de la venta en un negocio prometedor. Pronto tendremos el doble. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a hablar de nosotros después de lo que había hecho? Esa noche, incapaz de dormir, salí a caminar bajo las estrellas. El pueblo estaba en silencio, solo interrumpido por el ocasional ladrido de un perro o el canto de un grillo. Mientras caminaba por las calles empedradas, respirando el aire fresco de la montaña, tomé una decisión. Ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Era hora de volver y enfrentar a Ernesto. A la mañana siguiente, hablé con el coordinador del proyecto. Le expliqué que tenía una emergencia familiar y necesitaba regresar antes de lo previsto. Aunque se mostró comprensivo, no pude evitar sentir que estaba abandonando a la comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me esforcé por dejar todo lo más organizado posible, asegurándome de que los proyectos en los que estaba trabajando pudieran continuar sin mí. Capacité a otros voluntarios para que pudieran hacerse cargo de mis responsabilidades y pasé horas extras documentando todo lo que habíamos hecho y lo que quedaba por hacer. La noticia de mi partida inminente se extendió rápidamente por el pueblo. Los niños con los que había estado trabajando en la biblioteca me rodeaban constantemente, pidiéndome que no me fuera. Volveré, les prometía, aunque en el fondo no estaba segura de si podría cumplir esa promesa. La noche antes de mi partida, el pueblo organizó una pequeña despedida. Nos reunimos en la plaza central, donde habían preparado una cena con todos los platillos típicos de la región. Hubo mole negro, tlayudas, y hasta champurrado, una bebida caliente de chocolate que se había convertido en mi favorita durante mi estancia. Durante la cena, don Pedro se levantó para hacer un brindis. María, dijo, su voz cargada de emoción, llegaste aquí como una extraña, pero te vas como parte de nuestra familia. Has dejado una huella en San Juan Mixtepec que no se borrará fácilmente. Sus palabras me conmovieron profundamente. Miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que había llegado a conocer y amar durante estos meses. Rosario, con su sonrisa sabia.
Juana, mi compañera de madrugadas y café. Los niños de la escuela, con sus ojos brillantes llenos de esperanza y curiosidad. Todos ellos me habían dado mucho más de lo que yo podría haberles ofrecido. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, encontré un pequeño paquete en mi cama. Era un regalo de Rosario, un pequeño amuleto tejido a mano. Junto a él había una nota que decía: para que nunca olvides tu fuerza interior. Llévalo contigo y recuerda que siempre tendrás un hogar en San Juan Mixtepec. A la mañana siguiente, con el corazón pesado pero lleno de determinación, me subí al autobús que me llevaría de vuelta a la ciudad. Mientras el pueblo desaparecía en la distancia, apreté el amuleto de Rosario en mi mano. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero me sentía preparada para enfrentarlo. El autobús serpenteaba por las carreteras montañosas, alejándome cada vez más de San Juan Mixtepec y acercándome a la confrontación que me esperaba en casa. Cerré los ojos, dejando que los recuerdos de los últimos meses pasaran por mi mente como una película. Cada rostro, cada risa, cada momento de frustración y de triunfo me había moldeado, preparándome para lo que estaba por venir. Mientras el paisaje cambiaba gradualmente de las montañas escarpadas a los valles más amplios, sentí una mezcla de nostalgia y anticipación. San Juan Mixtepec me había enseñado sobre resiliencia, comunidad y la importancia de luchar por lo que es justo. Ahora era el momento de poner en práctica esas lecciones. Con el amuleto de Rosario en una mano y la determinación ardiendo en mi pecho, me preparé mentalmente para el próximo capítulo de mi vida. Ernesto no sabía lo que le esperaba, pero yo estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario para recuperar lo que nos pertenecía a mi madre y a mí. El viaje de regreso a casa había comenzado, y con él, la lucha por la justicia y la verdad. El viaje de regreso a casa fue largo y lleno de reflexiones. Mientras el autobús avanzaba por la carretera panamericana, dejando atrás las montañas de Oaxaca, me sentía como si estuviera viajando no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Cada kilómetro me acercaba más a mi antigua vida, a la confrontación que sabía que era inevitable. Pasamos por pequeños pueblos y ciudades, el paisaje cambiando gradualmente de las escarpadas montañas a los valles más amplios y finalmente a las afueras de la Ciudad de México. En cada parada, nuevos pasajeros subían y bajaban, cada uno con su propia historia, sus propias preocupaciones. Me pregunté cuántos de ellos estarían, como yo, viajando hacia un futuro incierto. Durante el trayecto, mantuve el amuleto de Rosario apretado en mi mano, como un recordatorio tangible de la fuerza que había encontrado en San Juan Mixtepec. Cada vez que la ansiedad amenazaba con apoderarse de mí, cerraba los ojos y recordaba las palabras de don Pedro, la sabiduría de Rosario, las risas de los niños en la escuela. Esos recuerdos me anclaban, recordándome por qué estaba haciendo esto. A medida que nos acercábamos a la ciudad, saqué mi teléfono y lo encendí por primera vez desde que salí de San Juan Mixtepec. Inmediatamente, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Había varios mensajes de mi madre, preguntándome cuándo volvería, diciéndome lo mucho que me extrañaba. Cada uno de ellos era como una puñalada en el corazón, recordándome que ella aún no sabía nada sobre la traición de Ernesto. También había un mensaje de él: espero que tu viaje de regreso sea tranquilo. Tenemos mucho de qué hablar cuando llegues. La casualidad de su tono me enfureció. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el autobús entró en la estación de la Ciudad de México. El bullicio de la gran urbe me golpeó como una ola después de meses en la tranquilidad de San Juan Mixtepec. El ruido del tráfico, las voces de cientos de personas hablando a la vez, el olor a smog y comida callejera, todo era a la vez familiar y extraño. Recogí mi mochila y bajé del autobús con piernas temblorosas, no solo por el largo viaje, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Por un momento, me quedé parada en la acera, sintiéndome pequeña y perdida en medio del caos urbano. Parte de mí quería dar media vuelta, subir al siguiente autobús y volver a la seguridad de San Juan Mixtepec. Pero sabía que no podía huir. Esta era una batalla que tenía que librar. Tomé un taxi hacia la casa de mi madre. Durante el trayecto, el taxista intentó hacer conversación, preguntándome sobre mi viaje y mi tiempo fuera de la ciudad. Respondí con monosílabos, mi mente demasiado ocupada planeando lo que diría, cómo abordaría la situación. Cuando finalmente llegamos,
Me quedé un momento en el auto, mirando la fachada familiar de la casa donde había crecido. Nada parecía haber cambiado exteriormente, y sin embargo, sabía que todo era diferente. Respiré hondo, pagué al taxista y salí del vehículo. Con cada paso hacia la puerta, sentía que mi determinación crecía. Ya no era la misma persona que se había ido hace meses. San Juan Mixtepec me había cambiado, me había hecho más fuerte. Estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Mi madre estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa radiante. «María». «Mi niña», exclamó, envolviéndome en un abrazo apretado. Por un momento, me permití hundirme en su abrazo, olvidando por un instante todo lo demás. Pero la realidad no tardó en volver a golpearme. Por encima del hombro de mi madre, vi a Ernesto de pie en el pasillo, observándonos con una expresión indescifrable. Nuestras miradas se cruzaron y pude ver un destello de nerviosismo en sus ojos. Él sabía que yo sabía. «Pasa, pasa», dijo mi madre, tirando de mí hacia el interior de la casa. «Debes estar exhausta. He preparado tu comida favorita, enchiladas verdes. Ven, siéntate, cuéntanos todo sobre tu viaje». Me dejé llevar hacia la cocina, donde el aroma de las enchiladas recién hechas llenaba el aire. En cualquier otra circunstancia, me habría lanzado sobre la comida, hambrienta después del largo viaje. Pero en ese momento, el nudo en mi estómago hacía imposible pensar en comer. «Mamá», dije suavemente, mientras ella se movía por la cocina, sirviendo la comida. «Tenemos que hablar». Ella se detuvo, mirándome con preocupación. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Está todo bien?» Miré a Ernesto, que se había quedado en el umbral de la cocina, como si no se atreviera a entrar completamente. «¿Por qué no le dices tú, Ernesto?», dije, mi voz cargada de una calma que no sentía. Mi madre miró de Ernesto a mí, la confusión evidente en su rostro. «¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando?» Ernesto dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa preocupación. «María, cariño, ¿no crees que deberías descansar un poco antes de...?» «No», lo interrumpí firmemente. «No más mentiras, no más excusas. Mamá merece saber la verdad». Mi madre se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina, su rostro pálido. «¿Qué verdad? ¿De qué están hablando?» Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Le conté sobre la llamada de Ernesto, sobre la venta de la casa de la playa, sobre las deudas de juego. Con cada palabra, veía cómo la expresión de mi madre pasaba de la confusión al shock y finalmente a una mezcla de dolor e ira. Ernesto intentó interrumpir varias veces, pero lo silencié con una mirada. Esta era nuestra historia, la de mi madre y mía, y él no tenía derecho a interferir. Cuando terminé, hubo un silencio pesado en la cocina. Mi madre estaba sentada, con la mirada perdida, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Ernesto se había hundido en otra silla, su rostro una mezcla de vergüenza y desafío. Finalmente, mi madre habló, su voz apenas un susurro. «¿Es verdad esto, Ernesto? ¿Vendiste nuestra casa? ¿Nuestra casa de la playa?» Ernesto se removió incómodo en su asiento. «Carmela, tienes que entender». Estaba en una situación desesperada. Las deudas se estaban acumulando y... «Deudas de juego», exclamó mi madre, su voz elevándose. «Vendiste nuestros recuerdos, nuestro refugio, por tus malditas apuestas». Verla así, tan herida y enojada, me partió el corazón. Pero también me llenó de una determinación renovada. Me acerqué a ella y puse una mano sobre su hombro. «Mamá, hay algo más que necesitas saber». Saqué de mi mochila los documentos que había guardado cuidadosamente durante todo el viaje. Los documentos que probaban que la casa de la playa era legalmente mía, un regalo que mi madre me había hecho años atrás y que habíamos mantenido en secreto. La casa, dije, extendiendo los papeles sobre la mesa, estaba a mi nombre. Ernesto no tenía derecho legal a venderla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miró los documentos, luego a mí, y finalmente a Ernesto.
Su expresión pasó de la sorpresa al entendimiento y finalmente a una furia fría que nunca antes había visto en ella. Fuera, dijo simplemente, mirando a Ernesto. Fuera de mi casa, ahora mismo. Ernesto intentó protestar, pero la mirada en los ojos de mi madre lo silenció. Sin decir una palabra más, se levantó y salió de la cocina. Unos minutos después, escuchamos la puerta principal cerrarse. Me senté junto a mi madre, tomando sus manos entre las mías. Lo siento, mamá. Siento no habértelo dicho antes. Quería protegerte, pero... Ella me interrumpió, apretando mis manos. No, mi niña. Yo lo siento. Siento no haber visto lo que estaba pasando, siento haber confiado en él. Nos quedamos así por un largo rato, en silencio, procesando todo lo que había sucedido. El aroma de las enchiladas, ahora frías, flotaba en el aire, un recordatorio de cómo nuestras vidas habían cambiado en cuestión de minutos. Finalmente, mi madre habló de nuevo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sentí el peso del amuleto de rosario en mi bolsillo y recordé todas las lecciones que había aprendido en San Juan Mixtepec. Vamos a luchar, dije con determinación. Vamos a recuperar nuestra casa y a hacer que Ernesto pague por lo que hizo. Mi madre me miró, y vi en sus ojos un destello de la fuerza que siempre había admirado en ella. Asintió lentamente. Sí, dijo. Vamos a luchar. Esa noche, mientras yacía en mi antigua cama, escuchando los sonidos familiares de la ciudad, me sentí extrañamente en paz. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero también sabía que juntas, mi madre y yo, podríamos superar cualquier obstáculo. Antes de dormir, envié un mensaje a Rosario en San Juan Mixtepec, gracias por todo. La lucha ha comenzado, pero estoy lista. Luego, con el amuleto apretado en mi mano, me sumergí en un sueño profundo, preparándome para las batallas que vendrían. Los días siguientes a la confrontación con Ernesto fueron un torbellino de emociones y actividad. La mañana después de mi regreso, me desperté con el sol colándose por las cortinas de mi vieja habitación. Por un momento, me sentí desorientada, como si los últimos meses en San Juan Mixtepec hubieran sido solo un sueño. Pero el peso del amuleto de rosario en mi mesita de noche me recordó que todo había sido real, y que ahora enfrentábamos una nueva batalla. Bajé a la cocina para encontrar a mi madre ya despierta, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana con expresión pensativa. Cuando me vio, intentó sonreír, pero pude ver el cansancio y la preocupación en sus ojos. Buenos días, mamá, dije suavemente, acercándome para darle un beso en la mejilla. ¿Cómo dormiste? Ella suspiró. No mucho, la verdad. No dejo de pensar en todo lo que ha pasado. En cómo pude ser tan ciega. Me senté frente a ella, tomando sus manos entre las mías. No es tu culpa, mamá. Ernesto nos engañó a todos. Pasamos la mañana hablando, realmente hablando, como no lo habíamos hecho en años. Mi madre me contó cómo había sido su vida con Ernesto durante mi ausencia, las pequeñas señales que ahora veía claramente pero que en su momento había ignorado. Yo le hablé de San Juan Mixtepec, de las lecciones que había aprendido allí, de la fuerza que había encontrado. Estoy orgullosa de ti, María, me dijo en un momento, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Has crecido tanto. Y lamento que hayas tenido que cargar con esto sola. No estoy sola, mamá, respondí. Te tengo a ti. Y juntas vamos a solucionar esto. Después del almuerzo, decidimos que era hora de ponernos manos a la obra. Saqué los documentos de la casa y los extendí sobre la mesa del comedor. Mi madre los miró con una mezcla de nostalgia y determinación. Nunca pensé que tendríamos que usar estos papeles de esta manera, comentó. Cuando te transferí la propiedad, solo quería asegurarme de que tuvieras algo tuyo, algo que nadie pudiera quitarte. Asentí, recordando el día en que mi madre me había dado la escritura de la casa de la playa. Había sido poco después de su matrimonio con Ernesto, un gesto que en ese momento no entendí completamente, pero que ahora veía como un acto de amor y previsión. Y gracias a eso, dije, aún tenemos una oportunidad de recuperarla. Pasamos las siguientes horas revisando los documentos, tratando de entender los términos legales y las implicaciones de lo que Ernesto había hecho.
Era evidente que necesitaríamos ayuda profesional. Deberíamos llamar a Luis, sugirió mi madre. Luis era un viejo amigo de la familia, un abogado que nos había ayudado en el pasado. Él sabrá qué hacer. Acordamos que era una buena idea, y mi madre se encargó de llamarlo mientras yo preparaba más café. Necesitaríamos toda la energía posible para lo que se avecinaba. Luis llegó a media tarde, con un maletín lleno de papeles y una expresión de preocupación en su rostro. Después de los saludos y un breve resumen de la situación, se sumergió en los documentos. «Esto es serio», dijo finalmente, levantando la vista de los papeles. Ernesto no tenía ningún derecho legal para vender esta propiedad. Lo que hizo es fraude, puro y simple. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar la palabra fraude. Hasta ese momento, no había pensado en las implicaciones legales de lo que Ernesto había hecho. «¿Qué significa eso para nosotras?», preguntó mi madre, su voz temblorosa. Luis se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Significa que tenemos un caso sólido para impugnar la venta. Pero no será fácil. Tendremos que actuar rápido para evitar que la transacción se finalice, si es que aún no lo ha hecho». «¿Y Ernesto?», pregunté, sintiendo una mezcla de ira y preocupación. A pesar de todo, una parte de mí aún se preocupaba por el hombre que había sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. «Enfrentará cargos criminales», respondió Luis con gravedad. «Fraude, falsificación de documentos, dependiendo de cómo haya manejado la venta, podría ser bastante serio». Mi madre ahogó un sollozo, y me apresuré a abrazarla. Luis nos miró con simpatía. «Sé que esto es difícil», dijo suavemente. «Pero necesito que me digan, ¿están seguras de que quieren seguir adelante con esto? Una vez que iniciemos el proceso legal, no habrá vuelta atrás». Miré a mi madre, buscando en sus ojos alguna señal de duda. Pero lo que vi fue determinación. «Sí», dijo ella firmemente. «Hemos perdido demasiado ya. Es hora de luchar por lo que es nuestro». Asentí, sintiendo una oleada de orgullo por la fuerza de mi madre. «Estamos listas», confirmé. Luis asintió, sacando un bloc de notas de su maletín. «Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer». Las siguientes horas fueron un torbellino de planes y estrategias legales. Luis nos explicó cada paso del proceso, desde la presentación de la denuncia hasta la posible recuperación de la propiedad. Nos advirtió que sería un camino largo y potencialmente doloroso, pero nos aseguró que teníamos un caso sólido. Mientras Luis hablaba, yo no podía dejar de pensar en Ernesto. ¿Dónde estaría ahora? ¿Sabría ya que habíamos descubierto su engaño? Una parte de mí quería confrontarlo nuevamente, exigirle respuestas, pero sabía que eso tendría que esperar. Cuando Luis finalmente se fue, ya era de noche. Mi madre y yo nos quedamos sentadas en la sala, agotadas pero con una nueva sensación de propósito. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó mi madre en voz baja. Tomé su mano y la apreté suavemente. «Sí, mamá. Esa casa es más que solo ladrillos y cemento. Es nuestro hogar, nuestros recuerdos. Merece que luchemos por ella». Ella asintió, y vi un destello de la fuerza que siempre había admirado en ella. «Tienes razón. Y pase lo que pase, al menos lo estamos enfrentando juntas». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Pensé en San Juan Mixtepec, en Rosario y los niños de la escuela. Pensé en la casa de la playa, en las olas rompiendo en la orilla y en los atardeceres que habíamos disfrutado allí. Y pensé en Ernesto, en cómo una decisión equivocada puede cambiar tantas vidas. Tomé el amuleto de Rosario y lo apreté en mi mano. «Dame fuerza», susurré, aunque no estaba segura si le hablaba al amuleto, a Rosario, o a alguna fuerza superior. Mientras me metía en la cama, sabía que los días venideros serían difíciles. Habría más revelaciones, más dolor, más obstáculos que superar. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a mi madre, tenía las lecciones que había aprendido en San Juan Mixtepec, y tenía la determinación de luchar por lo que era justo. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me sumergí en un sueño intranquilo, preparándome inconscientemente para las batallas que nos esperaban.
A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi madre hablando por teléfono en la cocina. Su voz sonaba tensa, y cuando bajé las escaleras, la encontré paseando de un lado a otro, el teléfono apretado contra su oreja. No, no puedes simplemente. Ernesto, escúchame, decía. Lo que has hecho es ilegal. No puedes huir de esto. Me quedé congelada en el umbral de la cocina. Ernesto había llamado. Por un momento, sentí una mezcla de ira y alivio. Al menos sabíamos que no había desaparecido por completo. Cuando mi madre finalmente colgó, se dejó caer en una silla, luciendo agotada. Ernesto dice que todo fue un malentendido, me explicó. Dice que podemos arreglarlo si retiramos la denuncia. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Un malentendido? ¿Cómo puede llamar malentendido a vender una propiedad que no le pertenecía? Mi madre sacudió la cabeza. No lo sé, María. Suena desesperado. Dice que no sabía que la casa estaba a tu nombre, que pensó que como estábamos casados. Eso no es excusa, interrumpí. Y ambas sabemos que es mentira. Él sabía perfectamente que esa casa era nuestra, no suya. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre nosotras una vez más. Finalmente, mi madre habló. Luis llamó temprano. Dice que el comprador de la casa se ha puesto en contacto con él. Aparentemente, Ernesto no le dijo toda la verdad sobre la propiedad. Sentí una chispa de esperanza. Eso es bueno para nosotras, ¿no? Si el comprador sabe que la venta no fue legal. Mi madre asintió. Luis dice que es una ventaja. El comprador está dispuesto a reunirse con nosotras para discutir la situación. Esa tarde, nos reunimos con Luis y el comprador, un hombre de negocios llamado Javier Mendoza, en un café en el centro de la ciudad. Javier resultó ser un hombre comprensivo, que se mostró horrorizado al enterarse de la verdadera situación. Nunca fue mi intención causar problemas a nadie, nos aseguró. Si hubiera sabido que la propiedad no era legalmente de Ernesto, nunca habría accedido a comprarla. Luis explicó la situación legal, y para mi sorpresa y alivio, Javier se mostró dispuesto a cooperar. Estoy dispuesto a rescindir la compra, dijo. Pero necesito garantías de que recuperaré mi inversión. Pasamos las siguientes horas negociando los términos. Fue un proceso agotador, pero al final, llegamos a un acuerdo que parecía justo para todas las partes. Cuando salimos del café, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era el final de nuestros problemas, pero era un gran paso en la dirección correcta. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a mi madre mientras caminábamos de regreso a casa. Ella me miró con una pequeña sonrisa. Aliviada. Asustada. Enojada. Todo al mismo tiempo. Pero sobre todo, agradecida de tenerte a mi lado, hija. La abracé fuertemente, sintiendo las lágrimas picando en mis ojos. Siempre estaré aquí, mamá. Vamos a superar esto juntas. Esa noche, sentadas en el sofá con tazas de té caliente, mi madre y yo hablamos sobre el futuro. Sobre qué haríamos una vez que recuperáramos la casa de la playa, sobre cómo reconstruiríamos nuestras vidas después de esta tormenta. Sabes, dijo mi madre pensativamente, tal vez deberíamos ir a San Juan Mixtepec cuando todo esto termine. Me gustaría conocer a las personas que te ayudaron tanto. Sonreí ante la idea. Me encantaría eso, mamá. Creo que te enamorarías del lugar, igual que yo. Mientras nos preparábamos para dormir, sentí una renovada sensación de esperanza. El camino por delante aún sería difícil, pero habíamos dado los primeros pasos. Y con cada paso, nos hacíamos más fuertes. Antes de acostarme, tomé mi teléfono y envié un mensaje a Rosario: las cosas están mejorando. Tu amuleto me da fuerza. Gracias por todo. Luego, con el amuleto en mi mano y el corazón lleno de determinación, me sumergí en el sueño más tranquilo que había tenido en semanas. Mañana sería otro día de lucha, pero estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron a nuestra reunión con Javier Mendoza fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Luis, nuestro abogado,
Trabajaba incansablemente para formalizar el acuerdo y asegurarse de que todos los cabos sueltos estuvieran atados. Mi madre y yo nos encontrábamos en un estado de ansiosa expectativa, sabiendo que en cualquier momento tendríamos que enfrentar a Ernesto cara a cara. Esa confrontación llegó antes de lo que esperábamos. Una tarde, mientras mi madre y yo estábamos en la cocina preparando la cena, el timbre de la puerta sonó. Nos miramos, una sensación de aprensión creciendo en nuestros estómagos. Sabíamos quién era incluso antes de abrir la puerta. Ernesto estaba allí, luciendo demacrado y nervioso. Sus ojos saltaban de mi madre a mí, como si no supiera a quién dirigirse primero. «Carmela, María», dijo, su voz ronca. «Necesitamos hablar». Por un momento, nos quedamos en silencio, el aire cargado de tensión. Finalmente, mi madre habló. «Pasa, Ernesto», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Tienes razón. Tenemos mucho de qué hablar». Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotros. Ernesto se removía incómodo en su asiento, evitando nuestras miradas. Fue mi madre quien rompió el silencio. «¿Por qué, Ernesto?», preguntó simplemente. «¿Por qué lo hiciste?». Ernesto suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello canoso. «Yo, no sé por dónde empezar», dijo. «Las cosas se me fueron de las manos. Las deudas se acumulaban y yo pensé que podría solucionarlo rápidamente». «¿Solucionarlo?», interrumpí, incapaz de contener mi ira. «¿Vendiendo una casa que no te pertenecía? ¿Traicionando nuestra confianza?». Ernesto me miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desafío. «No esperaba que lo entendieras, María». Estaba desesperado. Pensé que podría recuperar el dinero rápidamente, que nadie tendría que enterarse. «Pero nos enteramos», dijo mi madre suavemente. «Y ahora todos estamos sufriendo las consecuencias de tus acciones». Hubo otro largo silencio. Podía ver a Ernesto luchando consigo mismo, buscando las palabras adecuadas. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que no es suficiente, pero lo siento de verdad. Nunca quise hacerles daño». «Pero lo hiciste», respondí, mi voz temblando ligeramente. «Nos robaste más que una casa, Ernesto. Nos robaste la confianza, los recuerdos, la seguridad». Mi madre puso una mano sobre la mía, un gesto silencioso de apoyo. Luego se volvió hacia Ernesto. «¿Qué propones hacer ahora?», preguntó. «Porque las cosas no pueden quedarse así». Ernesto asintió lentamente. «Lo sé. He estado hablando con un abogado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Si eso significa ir a la cárcel, lo aceptaré». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba que estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad de esa manera. «No se trata solo de la cárcel, Ernesto», dije. «Se trata de hacer lo correcto. De devolver lo que no te pertenece». «Lo sé», respondió. «Y estoy dispuesto a hacerlo. He traído todos los documentos de la venta. Estoy listo para firmar lo que sea necesario para revertirla». Mi madre y yo nos miramos, sorprendidas por este giro de los acontecimientos. No esperábamos que Ernesto se mostrara tan cooperativo. «¿Por qué ahora?», pregunté, aún escéptica. «¿Por qué este cambio repentino?». Ernesto me miró directamente a los ojos por primera vez desde que entró en la casa. «Porque me di cuenta de lo que realmente estaba perdiendo. No solo una casa o dinero, sino a mi familia. A ustedes. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero». Sentí que mi garganta se cerraba. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí aún veía al hombre que había sido parte de nuestras vidas durante tantos años. «Ernesto», dijo mi madre suavemente. «Apreciamos tu disposición para arreglar las cosas. Pero debes entender que el daño ya está hecho. La confianza que rompiste no es algo que se pueda reparar fácilmente». Él asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Lo sé, Carmela. Y no espero que me perdonen. Solo quiero hacer lo correcto,
aunque sea tarde. Pasamos las siguientes horas revisando los documentos que Ernesto había traído, discutiendo los pasos a seguir. Llamamos a Luis, quien se unió a nosotros por videoconferencia para asesorarnos legalmente. Al final de la noche, teníamos un plan de acción claro. Ernesto firmaría una declaración admitiendo el fraude y aceptando revertir la venta. Trabajaríamos con Javier Mendoza para asegurarnos de que recuperara su inversión. Y aunque Ernesto enfrentaría consecuencias legales, nos comprometimos a abogar por una sentencia que incluyera rehabilitación en lugar de solo castigo. Cuando Ernesto finalmente se fue, ya era tarde en la noche. Mi madre y yo nos quedamos sentadas en la sala, agotadas pero con una extraña sensación de cierre. ¿Crees que hicimos lo correcto?, pregunté. Mi madre suspiró. No lo sé, hija. Pero creo que hicimos lo mejor que pudimos en esta situación. A veces, el perdón no es solo para la otra persona, sino también para nosotros mismos. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Perdonar a Ernesto no significaba olvidar lo que había hecho, sino liberarnos del peso del rencor y la ira. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo legal y reuniones. Trabajamos estrechamente con Luis y el abogado de Ernesto para finalizar todos los detalles. Javier Mendoza se mostró comprensivo y cooperativo durante todo el proceso. Finalmente, una semana después de nuestra confrontación con Ernesto, recibimos la noticia que habíamos estado esperando: la venta de la casa había sido oficialmente revertida. La propiedad volvía a estar a mi nombre. Esa noche, mi madre y yo decidimos celebrar. Abrimos una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial y nos sentamos en el patio trasero, bajo las estrellas. Lo logramos, mamá, dije, levantando mi copa. Ella sonrió, sus ojos brillantes. Lo logramos, mi niña. Y lo hicimos juntas. Mientras brindábamos, no pude evitar pensar en todo lo que había sucedido desde que recibí aquella llamada en San Juan Mixtepec. El camino había sido difícil, lleno de dolor y desafíos, pero también nos había hecho más fuertes. ¿Sabes qué?, dije de repente. Creo que deberíamos ir a la casa de la playa este fin de semana. Hace mucho que no vamos. Mi madre asintió, su rostro iluminándose ante la idea. Me encantaría eso. Creo que ambas necesitamos reconectar con ese lugar. Así que, 2 días después, nos encontramos conduciendo por la carretera costera, el olor a sal marina entrando por las ventanas abiertas del auto. Cuando finalmente llegamos a la casa, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La casa estaba tal como la recordaba, un poco descuidada por el tiempo que había estado desocupada, pero aún hermosa. Mi madre y yo pasamos el día limpiando, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco del mar llenara cada rincón. Esa noche, sentadas en la terraza viendo el atardecer sobre el océano, mi madre tomó mi mano. Gracias, María, dijo suavemente. Por luchar por esto. Por no rendirte. Apreté su mano, sintiendo las lágrimas picando en mis ojos. Gracias a ti, mamá, por ser tan fuerte. Lo hicimos juntas. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos enfrentado la tormenta y habíamos salido al otro lado, más fuertes y más unidas que nunca. Saqué el amuleto de rosario de mi bolsillo y lo sostuve en alto, dejando que los últimos rayos del sol lo iluminaran. Por la fuerza, la resistencia y la esperanza, dije en voz alta. Mi madre me miró con curiosidad. Le conté sobre Rosario, sobre las lecciones que había aprendido en San Juan Mixtepec, sobre cómo esa experiencia me había preparado para enfrentar este desafío. Tenemos que ir allí algún día, dijo mi madre. Me gustaría conocer a esas personas que te ayudaron tanto. Asentí, sonriendo ante la idea. Lo haremos, mamá. Y cuando vayamos, les mostraremos que sus lecciones no fueron en vano. Que la fuerza que encontré allí nos ayudó a superar esto. Esa noche, acostada en mi vieja habitación, escuchando el sonido de las olas rompiendo en la orilla, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El camino había sido difícil, pero habíamos prevalecido. Y aunque sabía que aún habría desafíos por delante, también sabía que estábamos preparadas para enfrentarlos.
con el amuleto de rosario en una mano y la otra extendida hacia el sonido del mar, me quedé dormida, soñando con nuevos comienzos y futuras aventuras. La tormenta había pasado, y el nuevo día prometía un cielo despejado y un horizonte lleno de posibilidades. Los meses que siguieron a la recuperación de la casa de la playa fueron un tiempo de sanación y renovación para mi madre y para mí. Decidimos pasar el verano allí, alejadas del bullicio de la ciudad y de los recuerdos dolorosos que aún persistían en nuestra casa en la capital. Cada mañana, me despertaba con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Salía a correr por la playa, sintiendo la arena bajo mis pies y el aire salado en mi rostro. Estas carreras matutinas se convirtieron en un ritual, un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido y para planear el futuro. Mi madre, por su parte, encontró consuelo en el jardín. Pasaba horas cuidando las plantas, podando los arbustos y plantando nuevas flores. Ver cómo sus manos daban nueva vida a ese espacio que había estado descuidado por tanto tiempo era una metáfora perfecta de nuestra propia situación. Es como nosotras, me dijo un día, mientras admirábamos las nuevas rosas que había plantado. Hemos pasado por una tormenta, pero estamos floreciendo de nuevo. Una tarde, mientras estábamos sentadas en la terraza disfrutando de la puesta de sol, mi madre sacó el tema que habíamos estado evitando durante semanas. ¿Has sabido algo de Ernesto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Negué con la cabeza. No desde el juicio. Luis me dijo que está cumpliendo su sentencia y que se ha inscrito en un programa de rehabilitación para jugadores compulsivos. Mi madre asintió lentamente. Espero que encuentre la paz que necesita, dijo después de un momento. La miré, sorprendida por la falta de amargura en su voz. ¿Lo has perdonado?, pregunté. Ella se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el horizonte. No sé si es perdón exactamente, dijo finalmente. Pero he llegado a un punto en el que ya no siento ira. Solo, tristeza por lo que podría haber sido y gratitud por lo que tenemos ahora. Entendí lo que quería decir. El proceso de sanar no había sido fácil, pero poco a poco, estábamos encontrando nuestro camino. A medida que el verano avanzaba, comenzamos a hacer planes para el futuro. Yo había estado en contacto con la comunidad de San Juan Mixtepec, y la idea de volver allí como voluntaria seguía rondando en mi mente. Deberías hacerlo, me animó mi madre cuando le conté mis pensamientos. Ese lugar te dio tanto. Sería hermoso que pudieras devolver algo. ¿Vendrías conmigo?, pregunté, la idea formándose en mi mente. Podrías conocer a Rosario, a don Pedro, a todos los que me ayudaron tanto. Vi cómo sus ojos se iluminaban ante la idea. Me encantaría, dijo con una sonrisa. Creo que nos haría bien a ambas. Así que hicimos planes. Pasaríamos el otoño en San Juan Mixtepec, yo retomando mi trabajo voluntario y mi madre ofreciendo sus habilidades de jardinería para ayudar a la comunidad. La idea de compartir esa experiencia con ella me llenaba de emoción. Mientras preparábamos nuestro viaje, no pude evitar reflexionar sobre cómo había cambiado todo en el último año. Recordé aquella tarde en San Juan Mixtepec cuando recibí la llamada de Ernesto, como mi mundo pareció desmoronarse en ese momento. Y ahora, aquí estábamos, más fuertes, más unidas, listas para un nuevo capítulo en nuestras vidas. La noche antes de partir hacia Oaxaca, mi madre y yo tuvimos una cena especial en la terraza de la casa de la playa. Habíamos invitado a Luis, nuestro abogado y amigo, que tanto nos había ayudado durante los momentos difíciles. Por los nuevos comienzos, brindó Luis, levantando su copa. Y por las lecciones aprendidas, añadí yo. Por la familia, concluyó mi madre, su voz llena de emoción. Mientras cenábamos, compartiendo historias y risas, me di cuenta de que esta casa, que una vez había sido el centro de tanto dolor y conflicto, se había convertido nuevamente en un lugar de amor y esperanza. A la mañana siguiente, con las maletas cargadas en el auto y el corazón lleno de expectativas, nos despedimos de la casa de la playa. No era un adiós, sino un hasta luego. Sabíamos que volveríamos, que este lugar siempre sería nuestro refugio. El viaje a San Juan Mixtepec fue largo, pero lleno de emoción. Ver el paisaje cambiar, de la costa a las montañas, me llenó de una sensación de déjà vu. Pero esta vez, en lugar de ansiedad y preocupación, sentía esperanza y anticipación.
Cuando finalmente llegamos al pueblo, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Las calles empedradas, el aroma a tortillas recién hechas, el sonido de los niños jugando en la plaza, todo estaba tal como lo recordaba. Rosario fue la primera en recibirnos. Cuando me vio bajar del auto con mi madre, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía iluminar todo el pueblo. «María», exclamó, envolviéndome en un abrazo cálido. Luego se volvió hacia mi madre, tomando sus manos entre las suyas. «Y usted debe ser la mamá de María. Bienvenida a San Juan Mixtepec». Ver a mi madre interactuar con Rosario, con don Pedro, con todos los que habían sido tan importantes para mí durante mi primera estancia, fue una experiencia surrealista y hermosa. Era como si dos partes de mi vida, antes separadas, finalmente se estuvieran uniendo. Esa noche, sentadas alrededor de una fogata con la gente del pueblo, compartimos nuestra historia. Les conté sobre la lucha por recuperar la casa, sobre cómo las lecciones que había aprendido aquí me habían dado la fuerza para enfrentar esa batalla. «¿Ves?», dijo Rosario, sus ojos brillando a la luz del fuego. «Te dije que ese amuleto te daría fuerza». Sonreí, sacando el amuleto de mi bolsillo. Lo había llevado conmigo todo este tiempo, un recordatorio constante de la fuerza interior que había descubierto aquí. «No fue solo el amuleto», dije. «Fueron ustedes, fue este lugar. Me enseñaron que la verdadera fuerza viene de la comunidad, del amor, de la determinación de hacer lo correcto». Mi madre, que había estado escuchando en silencio, tomó mi mano. «Y yo estoy agradecida con todos ustedes», dijo, su voz llena de emoción. «Por cuidar de mi hija, por darle las herramientas que necesitaba para enfrentar lo que vino después». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Nos sumergimos en el trabajo voluntario, ayudando en la escuela, en la clínica, en los proyectos de la comunidad. Ver a mi madre florecer en este nuevo entorno, compartiendo sus conocimientos de jardinería y formando amistades, me llenaba de una alegría indescriptible. Una tarde, mientras trabajábamos en el huerto comunitario, mi madre se volvió hacia mí con una expresión pensativa. «¿Sabes?», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Creo que entiendo por qué te enamoraste de este lugar. Hay algo especial aquí, algo que te hace sentir en casa». Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. San Juan Mixtepec tenía esa magia, esa capacidad de hacerte sentir parte de algo más grande que tú mismo. A medida que pasaban las semanas, sentí que estábamos cerrando un círculo. La María que había llegado a San Juan Mixtepec por primera vez, llena de dudas e inseguridades, había crecido, había enfrentado desafíos que nunca imaginó, y había emergido más fuerte. Una noche, sentada en el porche de la casa que compartíamos, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca se veía en la ciudad, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho. Desde la llamada que lo cambió todo, pasando por la lucha por recuperar nuestra casa, hasta este momento de paz y propósito. Mi madre se unió a mí, envolviendo una manta alrededor de nuestros hombros. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En todo», respondí. «En lo lejos que hemos llegado, en lo mucho que hemos crecido». Ella asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. «Hemos pasado por mucho, mi niña. Pero míranos ahora». Y tenía razón. Habíamos enfrentado la traición, el dolor, la incertidumbre. Pero también habíamos descubierto una fuerza que no sabíamos que teníamos, habíamos forjado nuevas conexiones, habíamos aprendido el verdadero significado de la familia y la comunidad. «¿Sabes qué?», dije después de un momento de silencio. «Creo que finalmente entiendo lo que Rosario quería decir cuando me dio el amuleto». «¿Qué era?», preguntó mi madre con curiosidad. Saqué el amuleto de mi bolsillo, sosteniéndolo a la luz de la luna. No se trataba del objeto en sí. Se trataba de recordar que la fuerza que necesitamos siempre ha estado dentro de nosotros. Solo necesitábamos el coraje para acceder a ella. Mi madre sonrió, tomando mi mano entre las suyas. «Y lo hicimos, mi amor. Lo hicimos juntas». Mientras el cielo nocturno de Oaxaca brillaba sobre nosotras, sentí una profunda sensación de paz y gratitud. El camino había sido difícil, pero cada paso nos había llevado a este momento. Un momento de nuevos comienzos, de esperanza renovada, de amor inquebrantable. Y supe,
con una certeza que venía del corazón, que sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, estaríamos listas para enfrentarlos. Porque habíamos aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza reside en el amor, la comunidad y la determinación de hacer lo correcto, no importa cuán difícil sea el camino. Mientras las estrellas continuaban su danza silenciosa en el cielo de San Juan Mixtepec, mi madre y yo nos quedamos allí, abrazadas, agradecidas por el viaje que nos había traído hasta aquí y emocionadas por las aventuras que aún estaban por venir. Este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y promesas. Y así, con el corazón lleno y el espíritu renovado, nos preparamos para abrazar este nuevo comienzo, sabiendo que juntas podíamos superar cualquier obstáculo y construir el futuro que soñábamos.